Muy buenas tardes. Soy Marcelo Alegre, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, Ambrosio Gioja, y este es el último de los seminarios de nuestro ciclo de seminarios de investigadores del Instituto, de este inolvidable año 2020, y realmente terminamos a toda orquesta, con la profesora Florencia Luna. Florencia es una eminente filósofa y bioeticista, es doctora de la UBA, investigadora principal del CONICET, directora del programa de bioética de Flaxo, una de las pioneras de la bioética contemporánea en la Argentina y en el mundo. Y ha publicado con un grupo de afamados expertos internacionales un artículo nada menos que en la revista Science, en el que se propone un marco ético para la asignación global de vacunas. Es difícil pensar un tema más relevante para este seminario. Entonces, Florencia va a hacer una breve introducción, después yo haré una o dos preguntitas y vamos a abrir el diálogo con todos los investigadores y becarios del instituto y la gente que a través de YouTube nos haga llegar comentarios o preguntas. Florencia, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Para mí es un placer y un honor estar cerrando este ciclo en el Instituto Gioja, tan querido, instituto al que empecé a ir cuando estaba el doctor Nino, así que, y desde esa época nos conocemos. Así que realmente es un honor estar compartiendo esta actividad con ustedes. Bueno, como decía Marcelo, efectivamente acabamos de publicar un artículo en Science sobre, una propuesta de cómo distribuir, nos parecía, en realidad quien organizó todo esto es Ezequiel Emanuel, y la idea era que no había un esquema conceptual adecuado como para pensar la cuestión de la distribución global de las vacunas. Con distribución global quiero decir la distribución a todos los países del mundo y cómo debiera hacerse de una manera justa, ¿no? En general el tema de la distribución de recursos escasos se había planteado y se ha planteado, y es un tema, fundamental en todo lo que es, la bioética y la ética en general, pero más bien referido a recursos escasos o institucionales o en un país determinado, pero no tanto a nivel global, y pensando específicamente en la vacuna, con la idea de ver si podíamos incidir de alguna manera en la propuesta que tuviera la OMS y las propuestas como más multilaterales al respecto. Y bueno, para ello tuvimos que ponernos de acuerdo, cosa que no fue muy fácil. Éramos 18 con distintas posiciones, con distintos backgrounds académicos, etc. Pero bueno, finalmente coincidimos y también esto fue una discusión fuerte respecto de, cuáles iban a ser los valores principales que iban a estar involucrados. Planteamos 3, el beneficiar a las personas y limitar el daño, pensar fundamentalmente que si bien la distribución se iba a hacer por países, había que pensar en las personas de cada país, pensar en priorizar a los más desaventajados, y el tercer valor era la preocupación por tratar a todos de manera igualitaria, es decir, no discriminar
por diferencias moralmente irrelevantes, religión, cuestiones que no tuvieran que ver con una distribución justa. Y lo que planteamos entonces fue este modelo en 3 fases, cuya primera fase lo que hace es tener en cuenta cómo reducir las muertes prematuras y otros impactos que puedan haber en salud directos, como el daño permanente de órganos que pueda causar el COVID, o también indirectos, como pueden ser aquellos que están causados por un sistema de salud colapsado, ¿no? O sea, no solamente tenemos que preocuparnos por las personas que se enferman, digamos, de COVID, sino también por todas aquellas que pueden no poder acceder. ¿Se acuerdan cuando teníamos el peligro de que nuestras terapias intensivas estuvieran colapsadas? Pero también por, digamos, otras enfermedades que se descuidaron, ¿no? Mucha gente, por miedo además a ir a los hospitales, a ir a las consultas, por ahí dejaron tratamientos que eran importantes. De hecho, por ejemplo, campañas de vacunación, se ve cómo se bajó en otras enfermedades igualmente importantes. Eso, bueno, esto tiene que ver con nuestra primera fase, y la idea nuestra era entonces priorizar aquellos países que más necesitaran la vacuna, y esta primera fase se termina, digamos, cuando se puede salir de la emergencia sanitaria, y, digamos, en donde todavía se está frente a un problema de salud importante, como puede ser, digamos, una epidemia de gripe, etcétera, pero no en esta situación de emergencia tan fuerte. La segunda fase que nosotros proponíamos era, bueno, brindar la vacuna para poder reducir los problemas de salud que podían seguir continuando, pero también tener en cuenta las privaciones económicas y sociales serias. Pensar, digamos, en aquellos países en los cuales la pandemia generó más pobreza, como en nuestro caso, y pensar esta segunda etapa se terminaba cuando podíamos volver a la brecha, digamos, previa a la pandemia en relación a cuestiones, por ejemplo, de pobreza. Y la tercera fase tenía que ver con, bueno, ya reducir la transmisión comunitaria y el regreso a las libertades pre-pandemia. Esto en relación a nuestro modelo, como yo les decía. En realidad, cuando nosotros estamos, o apenas publicamos el artículo, que ustedes saben, entre que uno lo manda y qué sé yo, pasa un cierto tiempo, si bien se hizo de manera bastante rápida, paralelamente salió la propuesta de COVAX, que es digamos, la plataforma internacional que fue, digamos, que está apoyada por la Organización Mundial de la Salud y fue creado por Gavi, que es la Alianza Global de Vacunas, y CEPI, que es otra ONG que trata sobre temas de innovación en vacunas, ¿no? Son los tres organismos que están apoyando esta propuesta, que es una propuesta multilateral. En realidad el modelo que ellos plantean es un modelo que se basa en la proporcionalidad. Entonces lo que hacen es también plantean la distribución en 3 fases, pero lo que se va a distribuir va a ser proporcional a la población de cada país. Lo que entonces, por ejemplo, COVAX plantea es que se comienza con un 3%, esto después se eleva en una segunda fase a un 20% de la población, hasta llegar en una tercera fase al 60%, con la cual se lograría esta inmunidad de rebaño. Y es a partir de la tercera etapa en donde se tienen en cuenta las diferentes necesidades y vulnerabilidades que puedan tener los diferentes países. Nosotros criticamos esta posición, digamos, si bien, y a mí particularmente me parece que es el modelo a seguir, el modelo, digamos, multilateral, es el modelo más justo, va en la dirección correcta,
pero esta propuesta que están planteando genera problemas. Y de hecho, nos acaban de aprobar un segundo artículo que hicimos, un subgrupo más pequeño, en The American Journal of Public Health, en donde lo que proponemos es cómo mejorar la propuesta de la OMS, de COVAX, con nuestra propuesta, porque lo que hacemos es criticar el modelo proporcional de COVAX. ¿Y por qué lo criticamos? Porque uno podría decir, bueno, sí, a primera vista parece justo, ¿no? Se va a distribuir en función de la cantidad de gente que haya en cada uno de los países. Pero en realidad, y por eso es importante poner en contexto lo que se tiene que distribuir, y por eso, digamos, la bioética siempre pone muy en contexto lo que estamos trabajando, es que la pandemia no golpea de la misma manera a todos los países. Y entonces esto genera desigualdades muy fuertes y más que nada necesidades muy fuertes. De alguna forma, lo que está planteando la OMS, o COVAX más que la OMS, es como si fuera, bueno, vamos a repartir igual en proporción, qué sé yo, sillas de ruedas. Bueno, pero en realidad, en proporción a la población, no, en proporción a la población que necesite sillas de ruedas. O vamos a repartir antirretrovirales en proporción a la población de, no sé, Argentina, Chile y Paraguay. No, hay que ver, digamos, cuántas personas necesitan tratamiento antirretroviral. Y eso es un poco así, a grandes líneas, lo que nosotros les contestamos en este segundo artículo, ¿no? a COVAX, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tomamos el caso de Perú, que tiene una población de 33 millones de habitantes aproximadamente, y que en noviembre más o menos tuvieron 940.000 casos de COVID, de COVID. Y tuvieron 35.317 muertes. Mientras que Malasia, que tenía una población de 32 millones, tuvo 52.000 casos y 326 muertes nada más. Se les va a dar prácticamente la misma cantidad de dosis, pero Perú está súper necesitada, está, digamos, en una situación desesperante, mientras que Malasia no. Y entonces, en este sentido, este planteo a nosotros nos parece que no es el correcto, que lo que habría que tener en cuenta más bien es esto que estábamos diciendo al principio, ¿no? Las necesidades, pensar justamente en beneficiar a las personas sin limitar el daño. Y después hay otra propuesta, pero si quieren lo vemos en las preguntas, que tienen que ver con beneficiar a las poblaciones, digamos, de más de 65 años, beneficiar a aquellos que, personal sanitario o esencial, pero sobre todo personal sanitario. Entonces, por ejemplo, esta idea del personal sanitario incidió en este primer número del 3%. Se calcula que es más o menos un 3%, y en realidad, bueno, ya con esto termino, en realidad con esto lo que uno ve es que, bueno, se va a terminar priorizando a los países más ricos. Los países más ricos son los que tienen mayor cantidad de personal sanitario y son los que tienen la población más avejentada. Los países en desarrollo tenemos poblaciones mucho más jóvenes. Y entonces a la hora de pensar la distribución de recursos, sobre todo porque lo que se ve es que tampoco es cierto que no afecta a las personas jóvenes, no afecta de igual manera, pero vemos que va bajando la cantidad de años, etcétera, etcétera, a medida que la epidemiología se va conociendo más, ¿no? Bueno, creo que con esto son mis 10-15 minutos que me había pedido Marcelo, y es más o menos la presentación. Hay muchísimas otras cuestiones más que podemos también discutir, que tienen que ver con el famoso nacionalismo de vacunas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Florencia. Yo quería como mencionar dos o tres como criterios de priorización que aparecen como interesantes para discutir
discutir, ¿no? ¿Cuál es su fundamento? Porque ha habido discusiones, por ejemplo, en relación a la asignación de recursos escasos, como los respiradores, acerca de distintas categorías de pacientes que merecerían o no cierta prioridad. La discusión parece bastante similar. De última, también la vacuna es un recurso curativo escaso, ¿verdad? El primero es el de la prioridad por razones de edad, ¿no? Que en la propuesta de ustedes entra por el lado del cálculo de los años de vida que se salvan, ¿verdad? Con lo cual, a igualdad de condiciones, una persona más joven ahí ganaría como una cierta prioridad, ¿no es cierto? La objeción, que yo creo que es una objeción equivocada, es la objeción de edadismo, ¿no? De que parece una discriminación aplicar un criterio, por ejemplo, que diga a los chicos primero, digamos, o privilegiar a los niños. Yo creo que desde una perspectiva imparcial, no quiero mencionar acá el término posición original, pero desde una perspectiva imparcial, a mí me parece bastante obvio que la igualdad que tenemos que promover es una igualdad entre las vidas como un todo, digamos, usando el término de Tom Nagel. Y que entonces hay que tener en cuenta, digamos que el principal recurso que tenemos, que son los años de vida, aquellos que son más jóvenes, más niños, han tenido menos oportunidades de acceder a ese recurso. De modo que yo estoy de acuerdo con eso y creo, si querés hacer algún comentario sobre ese tipo de prioridad o las objeciones. El segundo es una idea también controvertida, que es la idea de vulnerabilidad social, o sea, tener en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica en la conformación de las prioridades a ser vacunados. A mí también me parece correcto, y alguna de las objeciones que se suelen dar es que, bueno, no es, digamos, ya llegamos muy tarde para hacer justicia social, digamos. Este no es el momento. La distribución de vacunas tiene que guiarse por otras razones de salud pública y no es un buen momento para hacer justicia social, ¿no? Yo lo vería al revés, es decir, yo diría que cuando la vulnerabilidad social, como suele ser, pero cuando se da que la vulnerabilidad social se constituye en una comorbilidad, es injusto no tomarla en cuenta, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con esta asignación de prioridad o de incluir dentro de las categorías prioritarias a las víctimas de vulnerabilidad social. Y la tercera categoría que aparece mucho en estos análisis y aparece también en este trabajo es la del personal sanitario. Y a mí me da la impresión de que el trabajo acá se decanta, digamos, porque hay como dos grandes razones para asignarle prioridad al personal sanitario. Una es una razón instrumental, o sea, los necesitamos para librar esta batalla en defensa de la salud pública y preservar el sistema de salud, y por lo tanto no es porque tienen coronita que deberían ser vacunados primero, ¿no? Esa es una razón instrumental. Otra es una razón de reciprocidad. Decimos, ellos y ellas que están enfrentando, digamos, el virus desde el primer momento, en la primera línea de batalla, arriesgándose por el resto de la sociedad, merecen, como una cuestión de reciprocidad, por el riesgo que asumieron, el esfuerzo en el que incurrieron, estar entre los primeros a ser vacunados. Cuando ustedes discuten las alternativas, una de esas alternativas, como decías vos, tenía que ver con el número de
de personal de salud, o la cantidad de personal de salud. Y yo creo que ustedes correctamente se decantan por la visión instrumental al decir, bueno, es una cuestión empírica que se necesite vacunar primero o no a los trabajadores de salud, porque allí donde tal vez están bien protegidos, hay buena tecnología para protegerlos, no se justifica, ¿no? Entonces también quería un poquito que comentaras sobre cómo debe ser considerado el personal de salud. Porque lo último que quería comentar es que yo creo que las categorías de las primeras grupos de personas que deberían ser vacunados, yo creo que deberíamos considerar seriamente a los llamados trabajadores esenciales, digamos, los que continuaron, digamos, trabajando, pero más allá del sistema de salud, en los cajeros de supermercado, los repartidores, delivery, etc. Creo que esa gente también tomó un riesgo adicional, extra, que debe ser por lo menos considerado. Bueno, y te devuelvo la palabra a vos, Florencia, para que comentes lo que quieras acerca de estas observaciones. Sí, bueno, me alegro que más o menos estés de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando como alternativos, pero hay una cuestión que a mí me parece, digamos, podemos pensarla más, que es distinta en el planteo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros no estamos, si bien estamos pensando en las personas que lo van a recibir, estamos pensando básicamente, por ejemplo, cuando usamos esta medida, el SAIL, esta medida estándar que lo que hace es captar, digamos, los años de vida que se pierden, lo estamos pensando para comparar la situación entre países. Toca personas, pero estamos pensando básicamente en los distintos países, en donde las personas que por ahí van a morir van a ser personas mucho más jóvenes. Y por eso nosotros pensamos que esta forma de medirlo va a permitir captar, es un proxy de priorizar a aquellos que están con mayores desventajas o que tienen mayores desventajas. De hecho, cuando la pandemia, digamos, empieza en Estados Unidos, lo que se ve es que afecta muchísimo a la población afroamericana, a la población que no tiene recursos, y no tanto a la población de más de 65 años, que por ahí es de clase media, está metida en su casa, puede hacer teletrabajo, digamos, no tiene la necesidad de salir a trabajar. Entonces, nosotros, digamos, coincidimos con vos no estamos pensando en a quién se le va a dar la vacuna específicamente, no estamos haciendo la distribución como, por ejemplo, o en la distribución de una cama de terapia intensiva. Estamos pensando si hay que priorizar, como decía recién, entre Perú y Malasia, o si hay que priorizar y hay que ver a cuántas dosis vamos a tener que mandar a un país y a otro, qué factores nos pueden mostrar, digamos, qué países están más desaventajados, en peor situación, de qué manera y por qué considerarlo. Porque si no, digamos, lo que vemos, que es lo que está ocurriendo ahora, es este famoso, que yo les decía hace un ratito, nacionalismo de vacunas. Después, en todo caso, vuelvo sobre eso. Pero me parece que la idea, sobre todo nuestra, en este tipo de planteos, decir, bueno, comparando países, ¿qué países están, digamos, perdiendo más gente joven? ¿No? Y ¿cómo tenemos esto en cuenta? Nos costó, por ejemplo, muchísimo encontrar y ponernos de acuerdo respecto de los proxies para, por ejemplo, medir un poco todo el desastre socioeconómico que puede haber. Una medida ideal hubiera sido, por ejemplo, medir la cantidad de camas de terapia intensiva que tiene cada país y ver, digamos, cómo la pandemia iba afectando esto. Pero
el gran problema es que la Organización Mundial de la Salud no tiene los registros de todos los países del mundo, ni se actualizan tan rápidamente, porque otro de los temas es que se actualicen, digamos, tan rápidamente que uno pueda ir evaluando, porque la pandemia es muy dinámica, ¿no? Lo que está pasando, cuando empezamos a escribir el artículo, habíamos comparado Perú con Polonia, pero cuando nos lo aprobaron, cambiamos por Malasia, porque ya Polonia había empezado a tener un montón de casos. Entonces, esta sensibilidad, nosotros, digamos, piensen que en lo que estábamos pensando fue en cómo se hace esta distribución a nivel global, qué es lo que tendría que hacer la Organización Mundial de la Salud y cómo distribuirlos. Bueno, ellos pensaron, esperamos que cambien, en que solamente una mera distribución proporcional a la población, que en realidad parece muy neutral, pero en realidad está, digamos, haciendo caso omiso a todos los problemas que tienen los países. No es lo mismo, digamos, aunque tengamos la misma cantidad de población, qué sé yo, Alemania, que la Argentina o Perú, ¿no? Los problemas, la infraestructura. Entonces nosotros lo que queríamos era poder tener en cuenta esta variable a la hora de pensar qué cantidad de dosis se tienen que distribuir, ¿no? Y entonces, por eso, la edad era una forma de mostrar que en realidad estos países más jóvenes en desarrollo, digamos, tienen que ser considerados, no tienen que valer lo mismo, digamos, no puede hacerse, digamos, como ser ciegos a cuestiones de infraestructura que son fundamentales, porque no es lo mismo la situación, digamos, de Alemania o de Suiza, si bien están pasando en este momento por problemas también muy duros, tienen muchísima más infraestructura que, qué sé yo, Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, para no irnos a África, ¿no? En donde, por ejemplo, yo leía que varios países de África ni siquiera tienen terapias intensivas. Entonces, cuando uno empieza a plantearse, o tienen 3 camas, 5 camas, es algo como ridículo, ¿no? Donde, bueno, los africanos ricos se van a tratar a otros países y en realidad los otros no acceden a nada. Entonces, no tener en cuenta estas cuestiones de infraestructura en el peso, en el impacto que tiene la pandemia, nos parecía que no podía ser. Encontrar cómo medirlo es bastante difícil y por eso uno de los que encontramos fue tener en cuenta la edad, que incluye, que es un proxy de las desventajas socioeconómicas, que era lo que estabas planteando vos, Marcelo, como segundo. Y respecto del personal sanitario, lo que nosotros nos planteamos, claro, porque además había gente de diferentes países, es más, yo creo que, bueno, de Latinoamérica éramos 2, una persona está en la Organización Mundial de la Salud, tampoco pudo, no terminó firmando el artículo, pero digamos, solamente 2, y es que, bueno, en algunos países realmente el personal sanitario está muy protegido, tienen los sistemas de protección adecuados, pueden descansar lo suficiente, se hacen todos los testeos que se tienen que hacer, están mucho más protegidos que en otros países en donde esto no sucede. Entonces, esta era un poco la idea. Y el otro tema que yo, bueno, entonces esto va un poco a lo que vos estabas planteando. En realidad, por ahí, respecto de otras asignaciones, quizás la edad pueda jugar de manera diferente, pero en este caso nos parecía que lo que permitía era reflejar esto, un poco el valor fundamental de todo lo que es la salud pública, y es, bueno, darle prioridad a los que menos tienen. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? No sé si están al tanto, pero salió un estudio de la Universidad de Duke, en donde, bueno, se muestra la cantidad de dosis que ya han sido prevendidas y vendidas, y por ejemplo, qué sé yo, que Canadá tiene 8 veces su población en cantidad de dosis, Reino Unido 5 veces, y nosotros tenemos un 60%. En realidad estamos dentro de un estándar
relativamente lógico, porque se supone que es lo que nos permitiría tener inmunidad de rebaño. Y uno tendría que pensar que quizás es esto lo que se tendría que permitir a los países, porque todos los países quieren lograr la inmunidad de rebaño y no seguir contagiándose. Pero no 5 veces más, 8 veces más, ¿no? Porque, bueno, y de hecho, esto es algo que venimos viendo, digamos, que no es nuevo. Ya pasó, por ejemplo, a principio de la pandemia con el Remdesivir, que se pensaba que era un tratamiento que estaba funcionando, y Estados Unidos acaparó toda la producción por 3 meses del Remdesivir, y nadie podía tener acceso a esto. Después no funcionó, pero bueno, esta es la posición, ¿no? Y lo mismo pasó en el 2009 con la gripe A, H1N1, en donde que también afectó como a 300.000 personas. Rápidamente se pudo hacer la vacuna, en 7 meses se pudo hacer la vacuna, y estoy buscando los datos. El Tamiflu. ¿Eh? El Tamiflu. El Tamiflu, bueno. Y 9 países acapararon el 90% de la población, de la producción, y solo se dieron un 10% después de arduas gestiones de la OMS, y fueron Australia, Canadá, Estados Unidos y otros 6 países más. Entonces, la idea por eso yo decía, digamos, yo creo que una plataforma como la de COVAX va en el camino correcto. No, digamos, este criterio de proporcionalidad no es el mejor. A primera vista parece neutral y justo, y quizás es mejor, por supuesto, muchísimo mejor que esto que vemos de los nacionalismos enloquecidos, por supuesto. Pero lo ideal sería ver si se puede complementar, que es lo que les comentaba, estábamos proponiendo. En realidad fue muy interesante, yo hacía el chiste de que estábamos las palomas y los halcones. Las palomas, publicamos el artículo en donde lo que proponemos es cómo complementar, y en realidad lo que argumentamos, que es verdad, es que hay todo un grupo de trabajo que se llama SAGE, que está en la Organización Mundial de la Salud, que los valores que, digamos, con los principios que señalan que deben guiar la distribución son muy parecidos a los nuestros, mucho más que esta idea de la proporcionalidad. Y después en el grupo están los halcones, que salieron con un artículo mucho más fuerte, que creo que se va a publicar no sé si en el New England Journal of Medicine o en el Lancet también, en una revista muy importante, en donde critican directamente COVAX, proponiendo, bueno, nuestro modelo como el que se debe seguir, que en realidad es el modelo que tiene en cuenta la necesidad fundamentalmente, ¿no? La necesidad que tiene cada país. Buenísimo. Nahuel Maisley, todos lo conocen, pero para las muchedumbres que están mirando por internet, investiga sobre temas globales, y discutió en este mismo seminario un paper que escribió con Sebastián Guidi sobre la responsabilidad o no de China por el COVID. Nahuel. Gracias Florencia, interesantísimo el trabajo y el grupo de trabajo me parece buenísimo. Mi primera pregunta se relaciona un poco con esto que discutimos en el seminario con nuestro paper, y es sobre cómo ven ustedes la relación entre justicia correctiva y justicia distributiva en el reparto de vacunas. Porque su paper asume que el criterio correcto es uno de justicia plenamente distributiva, y la pregunta es si hay algo de lo que los distintos estados hicieron en todo este tiempo que deba ser relevante a la hora de distribuir las vacunas. Hubo estados que hicieron más esfuerzos que otros, quizás, que tomaron medidas más drásticas, y que la pregunta es si hay si eso tiene alguna consecuencia sobre cómo distribuir las vacunas. Y la otra es que en algún sentido está conectada. Tengo un par más, pero las dejamos para después. Pero la otra pregunta es si
bueno, la necesidad en cierta medida también viene de la mano del nivel de inmunidad natural que los estados fueron logrando a través del nivel de contagios. Quizás, ¿no? Sí, no sé, pensando en los ejemplos que ponía, Perú tuvo muchísimos casos, está más cerca de la inmunidad de rebaño, va a necesitar menos vacunas, pero terminaríamos dándole menos vacunas a los que... ¿Cómo impacta el hecho de... bueno, cuántos contagios tuvieron en la distribución? Quizás eso juega para el otro lado, ¿no? Que la justicia correcta, que hay un criterio de, no sé, eso pensando en voz alta. Gracias. Mira, respecto de, nosotros no nos metimos efectivamente con todo lo que es justicia correctiva. Es más, en principio no lo tenemos en cuenta. Es verdad lo que vos decís, o sea, en principio, porque en realidad es verdad lo que vos señalás. Hay países, uno podría decir como el nuestro, que es un esfuerzo enorme, cuarentena eterna, y hay muchos países que pasó esto. Pero en realidad la idea era empezar, digamos, aparece en nuestra segunda etapa, porque en la segunda etapa nosotros tenemos en cuenta todo, digamos, todo el impacto económico y social que tiene la pandemia. Entonces, aquellos países que realmente terminaron devastados a nivel económico, digamos, por la pandemia, ahí pueden obtener mayor cantidad de dosis para poder morigerar ese tipo de situaciones. Entonces, no los tuvimos directamente, no queríamos como entrar a sancionar, porque además también hay un punto en donde no sabés qué se hizo bien, qué no se hizo bien, cuáles. Entonces nos parecía que era mejor apuntar a la necesidad de aquellos países que realmente lo estaban necesitando, y que la cuestión, digamos, de los esfuerzos, lo drástico que fue, etcétera, aparecía en una segunda etapa, en la segunda fase, en donde nosotros sí tenemos en cuenta todas estas cuestiones, digamos, socioeconómicas, digamos, de la pandemia. Ahí también hubieron discusiones, porque también a mí me parecía que era muy importante poder reflejar la situación de países que no tienen tanta infraestructura y para los cuales, digamos, eso implica un golpe muchísimo más grande y, digamos, llevas a niveles de pobreza que no había previamente. Por eso, en la segunda etapa, ¿se acuerdan que yo comenté? Es volver al nivel de pobreza previo a la pandemia. Hola. Me parece que, Alberto, estás con el... Sí, decime, Gabriel. Bueno. No. Hola, ¿se me escucha? Alberto, silenciate. Hola. Silenciate porque se está escuchando. Se está escuchando la conversación de atrás. No. Soy Alberto Castells, investigador del CONICET, miembro del GIOJA. Celebro la investigación que están realizando con la revista Science, que seguramente generará un efecto multiplicador muy importante. Yo me considero analfabeto en esta problemática, que hasta ahora la he seguido y la sigo con la mayor pasión por la información de los medios periodísticos, pero creo que lo que nos están ofreciendo aquí es muy importante. Se están elaborando nuevas variables en torno a un modelo de análisis que da mucho que hablar y que dará mucho que hablar en esta batalla mundial. Yo celebro esta investigación y creo que a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, nos irán ofreciendo y enriqueciendo con nuevos conocimientos. Muchísimas gracias por las exposiciones realizadas y por las que seguirán realizándose. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Nancy Cardinó tenía una inquietud
acerca del carácter obligatorio o facultativo de las vacunas. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto, Florencia? Nosotros no trabajamos sobre la cuestión si deberían ser obligatorias o voluntarias. No lo hicimos. Esto, como les decía, en realidad es como pensar en la metadistribución, la distribución que tendría que hacer la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No la distribución que tiene que hacer la Argentina, Perú, Francia, digamos, interna. Igualmente, personalmente, yo creo que, y dado cómo fueron hechas estas vacunas, que se tuvieron que hacer de manera muy rápida, con ensayos clínicos mucho más breves y teniendo como menos datos de los que se pueden tener habitualmente. Normalmente lleva como casi 10 años o más hacer, digamos, este tipo de ensayos, y esto se ha hecho en menos de un año. Me parece que lo lógico es plantearlo de manera voluntaria, ¿no? Para eso lo que uno tiene es que generar confianza social, mostrar transparencia, que haya aprobaciones locales serias. Bueno, todo esto me parece que ayuda a que la gente tenga confianza y diga sí, me la voy a poner, pero yo creo que tiene que ser... y también es verdad que depende mucho de la situación en la que está cada uno, ¿no? Qué sé yo, para una persona joven, por ahí realmente no tiene demasiado riesgo, y en ese sentido por ahí puede decir, bueno, no me voy a poner la vacuna. Pero una persona mayor o que está en contacto con gente de riesgo continuamente, digamos, cada cual va a tener una situación diferente. Yo creo que en ese sentido yo lo dejaría a nivel voluntario, sobre todo porque creo que hay que construir esa confianza y que no se llega a buen puerto obligando, haciéndolo compulsivo, ¿no? Sí, el problema ahí es como de coordinación, ¿verdad? Es decir, si con los voluntarios no llegamos a la inmunidad de rebaño, ahí habrá que pensar otra alternativa, ¿no? No sé. Sí, bueno, sí, igual viste que todavía yo no sé demasiado de esto, no soy médica ni mucho menos, ni epidemióloga ni nada por el estilo. Lo que hay que ver también es, bueno, de qué manera proteges a la población que necesitas proteger, ¿no? Vieron, Inglaterra comenzó vacunando a la gente más grande de todas en los hospices, en los lugares donde están, y a las personas que los tratan. Por ahí es gente joven, pero que está con ellos continuamente, y a partir de ahí empezó a bajar. Hay quienes dicen que también hay que proteger a la gente más joven, que es la que se, un poco lo que vos decías, la gente, qué sé yo, la cajera del supermercado, el colectivero, ¿no? Que por ahí está súper expuesto todo el tiempo y es el que lleva y trae, ¿no? Yo creo que ahí uno lo que necesita son datos empíricos, que es lo que es más efectivo, modelaciones matemáticas. ¿No? No somos nosotros los que tenemos que decir cómo tienen que salir a vacunar, me parece. De acuerdo. Florencia, hace un momento mencionaste algo que es parte del trabajo, que es esta idea del nacionalismo de las vacunas. ¿Querés ampliar un poquito? Y sobre todo te pregunto, ¿hay algún país que esté saliéndose de esa actitud, mostrando alguna actitud un poco más solidaria? Porque daría la impresión de que estamos como una especie de estado de naturaleza, ¿no? Donde los países están cada uno por su lado. ¿Hay alguien que rompa un poco esa trayectoria? No, más que un país, hubo una carta abierta a Biden desde Oxfam, en donde, que por acá la debo tener, en donde lo que se plantea es, se le pide a Biden, sobre todo porque Estados Unidos vieron que fue, bueno, con Trump, digamos, fueron los primeros en buscar hacer como una operación que le llamaron Warp Speed,
o sea, como rapidísima, en donde lo que buscaron fue financiar y conseguir las vacunas lo antes posible. Y salieron a financiar a varios laboratorios. En Estados Unidos, Moderna está financiado por el gobierno, pero también, por ejemplo, AstraZeneca, el de Oxford, también está financiado por Estados Unidos. O sea, le dieron, no sé si 1 billón, pero muchísima plata para que avanzaran en todo lo que eran los ensayos clínicos y demás. Miren, pero no sé a qué venía lo de Warp Speed. Del nacionalismo de vacunas, hacia alguien que se comporte distinto. Bueno, no, venía a raíz de lo de Oxfam. Entonces, a raíz de eso, en realidad son grupos de personas, son ONGs. Yo no diría que todavía hay países. Bueno, Merkel, por ejemplo, se quejó. Angela Merkel se quejó y planteó que, porque digamos, tuvo acceso a este estudio de Duke University, y dijo que, bueno, había países que recién en el 2024 iban a tener acceso a vacunas. Claro, y uno piensa, tenemos que aguantar hasta el 2024, nos morimos, ¿no? Así que, pero en realidad no sé si uno puede hablar de países. Por ejemplo, la Unión Europea puso, además de estar comprando de manera individual, digamos, y en grupo, puso primero 400.000 euros para COVAX, y ahora estaba donando otros 100.000 euros más. Digamos, hay muchos países, de los países más ricos, que colaboran con COVAX, pero siguen con los acuerdos multilaterales. Por eso, en realidad, otra de las cosas en la que yo estoy es que ganamos un proyecto para justamente pensar cómo mejorar y cuáles son los obstáculos que enfrenta COVAX. Yo creo, como decía al principio, yo creo que es la dirección correcta, que por ahí el tipo de propuesta que están haciendo no es la ideal a la hora de pensar la forma de distribuir, pero además hay cuestiones de, por ejemplo, transparencia, financiación, quizás hasta esto de pensar solamente en un 20%, es como conspira en contra de la misma plataforma, porque 20% es muy poco, los países tienen que salir a comprar más. Entonces, y digamos, la idea de este proyecto es ver si se puede mejorar y, digamos, cómo se puede hacer un futuro COVAX mejor, ¿no? Para una próxima epidemia o pandemia, pareciera que no nos vamos a salvar de esto, que esto va a empezar a repetirse. Entonces, bueno, en ese sentido, pensar cuestiones que pueden ir desde cuáles son los valores, la transparencia, qué sé yo, y esto es tirando ideas, ¿no? Por ahí son muy burocráticos, o por ahí son muy poco burocráticos. Bueno, la idea de este pequeño proyecto es averiguar, digamos, cuáles son los obstáculos, cuáles son los impedimentos, y cómo podríamos hacer, qué sugerencias podemos hacer para mejorar esta plataforma de manera que sea todavía más efectiva, y que también resulte más tentadora para evitar estos nacionalismos, ¿no? Entonces, por ahí, pensar en que al principio solamente vamos a repartir un 20%, por ahí es porque realmente no podemos prometer más, porque no van a haber más insumos, pero vemos que hay un montón de insumos más, porque hay como 7 billones de dosis que están siendo vendidas por todas partes. Entonces, en ese sentido, quizás si uno hubiera planteado un 40% primero, digamos, y después llegar a un 60%, quizás hubiera resultado más tentador. Bueno, la idea es repensar esto. Yo creo que este modelo de los nacionalismos es el incorrecto. Sí, coincido con vos, es un estado de naturaleza, un estado jovesiano, digamos, en donde estamos todos peleándonos por este recurso escasísimo que es la vacuna, y que, digamos, cuanto antes lo tengamos, que también es lo que cuenta, porque no es, bueno, no me importa, puedo esperar 2 años, no, lo quiero ahora, porque si no lo tengo ahora no puedo circular, no puedo reabrir mi país, no puede venir turismo.
Pero también esta visión tan nacionalista, uno puede decir, bueno, para los países ricos funciona. Funciona y no funciona, porque hay montones de problemas de coordinación, lleva a un aumento de precios, lleva también a estar apostando por vacunas que por ahí no sirven, y, digamos, perder en esa apuesta, lleva, que de hecho Trump creo que esta semana dijo que no iba a permitir que saliera nada hasta que no tuviera, digamos, su población cubierta, o sea, bloquear exportaciones. En cambio, si uno planteara, digamos, y finalmente también lleva a que aún si los países más ricos hacen esto, bueno, ¿cuántos países son? 10, 12, 15, bueno, el mundo no funciona con 10, 12, 15 países que estén cubiertos con la vacuna. Necesitamos todos estar a salvo para poder empezar a circular, para que haya turismo, para que haya, digamos, inversiones, para que se abran las fronteras, ¿no? Entonces, es como de mirada muy corta el planteo nacionalista en un punto. Es difícil neutralizarlo porque, bueno, cada líder político hace política, ¿no? Entonces no es que piensa y qué es lo que queda mejor decir y hacer, ¿no? Entonces uno tiene que también luchar con esas situaciones de la vida real. Pero yo creo que a lo que lleva ese nacionalismo de vacunas es a una disfuncionalidad global, y que por eso mi apuesta, y por eso el proyecto que presentamos, y que ganamos por suerte, es el tratar de pensar, bueno, qué es lo que está, cómo podemos mejorar COVAX o alguno semejante, digamos, ¿no? COVAX es el de ahora, pero por ahí es otro tipo de, por ahí tiene que haber, qué sé yo, pensar en una meta, institución que esté de alguna manera mirando qué es lo que hace cada país. ¿Entendés? Que no se puede comprar 10 veces la población de un país porque sí, porque estás dejando un montón de otros. Pero bueno, para eso necesitas una suprainstitución, alguien que tenga ese poder de mirar, decir, algo que es muy difícil, ¿no? A nivel global. Claro. Estamos entrando ya en tiempo suplementario. Nahuel tenía uno o dos comentarios más o preguntas, y ya con eso, si no hay más, vamos cerrando. Sí, tenía dos y se me ocurrió, y tengo una más, las dejo planteadas y decir lo que quiera Florencia, pero la que se me ocurrió recién en respuesta a esto de la revisión del funcionamiento de COVAX es si tenés alguna opinión acerca del rol de actores privados en la gobernanza de COVAX, desde los laboratorios o las farmacéuticas hasta fundaciones que tienen un rol bastante central en la conducción de las prioridades en general de ese tipo de mecanismos de gobernanza. Eso primero. Segundo, una que me imagino por dónde viene tu respuesta, pero la planteo, que tiene que ver con el valor de la propiedad intelectual en este marco, sobre todo pensando en términos de incentivos. Está digamos, el argumento central detrás de gran parte de esto es, bueno, si obligamos a los laboratorios o reducimos la posibilidad de los laboratorios de vender las vacunas, en la próxima pandemia los laboratorios no van a invertir, los estados como inversores en este caso. Una razón por la que los estados ponen tanta plata es porque creen que van a recibir vacunas rápido, si no, no la pondrían, y entonces al final ni siquiera tendríamos vacunas. Y la tercera es, corriéndote por los dos lados, pero la tercera es para el otro lado. ¿Por qué? Digamos, el criterio de la necesidad parece ser un criterio plenamente cosmopolita. Piensa las unidades relevantes, las unidades normativas, desde un individualismo metodológico, son las personas. Pero ustedes siguen hablando de países en el criterio. Entonces la pregunta es si eso es teoría no ideal, si están pensando en países como proxies para la distribución, o si todavía, digamos, el criterio preserva una cierta dosis de nacionalismo en el criterio, si la necesidad se piensa en términos de países o se piensa en términos de individuos, o de las dos, o en el medio. Eso. Bueno, mira, en realidad la mayor parte del grupo seguimos trabajando, y ahora el tema en el que estamos trabajando tiene que ver con tu primer pregunta, es cuáles son las responsabilidades de las compañías farmacéuticas.
Y ahí obviamente nos estamos matando también, porque es bastante difícil conciliar todas las visiones, además desde países muy diferentes, visiones muy diferentes, pero en realidad lo que sí pensamos es que en una situación de urgencia como la que estamos viviendo, hay situaciones que tienen que modificarse, que no pueden seguir, digamos, las mismas reglas que tenemos ahora. En general, hay un grupo más fuerte que no quiere meterse con el tema de patentes. Yo, por ejemplo, estaba leyendo los otros días al respecto. Yo, digamos, creo que hay que también buscar por ese lado, porque es verdad que sí, todo lo que tiene que ver con los incentivos para hacer investigación son los gobiernos los que están financiando, ya no es la compañía farmacéutica la que se está arriesgando. Además, hay cuestiones legales en donde en general están pidiendo que los países se hagan cargo de problemas legales, o sea que de vuelta no están teniendo esos riesgos que tenían antes, o sea, y estamos ante una situación de urgencia tal que yo creo que algo en relación, si bien el tema de los incentivos es importante, yo creo que las compañías farmacéuticas tienen suficientes incentivos en general. Pero al respecto, lo que es interesante y lo que estaba comentando es que había estado leyendo un artículo en donde hacía una comparación entre lo que son las licencias compulsivas y las licencias voluntarias de las patentes, digamos, la propiedad intelectual, y lo que esta mujer, digamos, me parece que es una escocesa, una inglesa, señalaba, es que cuando son compulsivas, en general uno tiene que apelar a cada país, o sea, no es que vos podés hacer compulsiva, digamos, una licencia compulsiva a nivel global, sino que es cada país que va haciendo, digamos, va pidiendo esa licencia compulsiva, es de un producto en particular, hay que demostrar que hubo un intento de pago, que tiene, digamos, hay una serie de requisitos para poder, digamos, llevar a cabo esa licencia compulsiva. Ella lo que decía, que yo no soy una especialista en propiedad intelectual, pero que parecía bastante lógico, es que en cambio cuando son licencias voluntarias, sí se pueden hacer a nivel global, sí pueden ser un grupo de productos, no tiene que ser un producto en particular, y digamos que en ese sentido es como más fácil, no hay que estar demostrando que se intentó pagar lo adecuado y demás. Claro, ¿cuál es el gran problema? Es que tienen que ser voluntarias. Ella lo que señalaba es que muchas veces la amenaza de pedir una licencia compulsiva hace que las compañías ante eso digan, bueno, quedó bien, la ofrezco, la hago, y sugería una alternativa de ese tipo. A mí me parece que es interesante ir por esa alternativa, a ver de qué manera uno va llevando a las compañías farmacéuticas, y de hecho hay posiciones muy diferentes entre las compañías farmacéuticas. AstraZeneca, por ejemplo, dijo que a los países de bajos y medianos recursos se las iba a dar al costo a perpetuidad la vacuna. Pfizer no aceptó plata del gobierno norteamericano. Pfizer puso toda la plata ella misma. Moderna aceptó con lo que esto implica, o sea que los costos son muy diferentes. Y por ejemplo, AstraZeneca sí forma parte de COVAX, y dijo, digamos, como que está mucho más en una vía de realmente mucho más solidaria y de buscar, entonces hay como diferentes posiciones al respecto. Y respecto de la última pregunta, en realidad nosotros estábamos manejándonos dentro de una teoría no ideal, pero si bien tenemos en cuenta la necesidad y las personas individuales, digamos, lo que señalamos es que eso no llega a la persona individual, eso llega a cada país. Entonces tenemos en cuenta los países y después cada país va a ser en función, y ahí no nos metimos, en función de sus propios criterios epidemiológicos, necesidades, etcétera,
cómo distribuye. Por eso yo decía, hay que separar, una cosa es como esta distribución a nivel mundial, global, digamos, entre países, y después está la distribución ya interna. Una vez que me dieron 100 dosis, 50 dosis, yo, país, veo cómo la distribuyo. Entonces, no sé, yo creo que muchos de los que están en el grupo no quieren sentirse cosmopolitas. Yo tengo mucho más afín, yo soy mucho más afín a ideas cosmopolitas. Me parece que es la manera, por lo menos respecto de esto, de buscar algo más de justicia, porque si no es la ley del más fuerte, o un estado de naturaleza total, o la ley del más fuerte, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y en realidad los que estamos peor somos nosotros, los que estamos en el medio. Los países más pobres van a recibir donaciones, pero los países que estamos en el medio no somos ni tan ricos como para tener rápido la vacuna, y hacer presión y poder, y tener la compañía farmacéutica ahí, ni somos tan pobres para que nos den donaciones. Estamos en el medio tratando de ver cómo solucionamos el tema. Esa es mi posición. Muchísimas gracias, Florencia. Realmente un lujo tu presentación, el paper y la discusión. Muchísimas gracias a todos y todas. Recuerden que en una semana, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro brindis virtual de fin de año. Florencia, estás invitada. Esto ya va al freezer. Espero que todos tengan preparado su copa de alcohol, los investigadores, su gaseosa, los becarios, y nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias, Florencia, de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Nahuel, por los comentarios, siempre ayuda a seguir pensando. Nos vemos, gracias.